Esta noche se la debíamos a la afición. Porque las dos copas de este año, del año pasado, todas fueron fuera. Y yo tengo 3 semifinales con esta. Gané una, perdí otra y voy a ver la tercera vez si me va bien. Y la semifinal que gana Mallorca, la final que le gana Mallorca a Huelva, yo estoy en semifinal con Osasuna. Tenía ahí algún vínculo que finalmente estamos aquí. Cortado Riera, Eto'o en posición correcta de Eto'o en posición correcta y ha marcado el segundo. Se había quedado un defensa del Recre. Pernía se quedó la Pernía y ha marcado Eto'o. Ibagaza ahí entre Gales y Pernía. Ibagaza para Eto'o. 2 contra 2. Sigue Eto'o. El disparo de Eto'o y el tercero. Qué jugada. Qué remate de Eto'o. Qué barbaridad. Y en la Copa es verdad que nos metemos una semifinal y es ida y vuelta y que no va a ser fácil. Pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió, vamos con la ilusión intacta. Nunca se sabe en el fútbol, yo tengo muchos años de ver fútbol y de vivir del fútbol y nunca puedes dar nada por sentado. Balón ante la presión tremenda que le ha hecho a Don Prat. Bueno, pues tanta que al final la pelota le ha llegado a él. A Don Prat en el centro, ha bloqueado Remiro directamente para el portero. Ahora se resbaló Brais Méndez, que no pudo controlar esa pelota. Vaya recorte que le hace Jaume Costa. Ataque Cubo. Ojo que juega el Mallorca por este lado derecho. Es Gio. Lanzaron al ataque. El centro de Gio para Larín. No llega Larín, sí que llega Remiro. Yo creo que esto, Juan, es lo bueno que tiene el Mallorca, de estas acciones que hace que el público se levante, que ves que estás pasando quizás un momento. Al centro de Dani Rodríguez, el remate ¡fuera! El primer remate con peligro del partido de Don Prat, se ha ido a la izquierda de la portería de Remiro. La acción desde el lado derecho de Dani Rodríguez y el remate de Adón Prat se le va ligeramente a la izquierda de Remiro. Primera gran oportunidad clara del partido. Creo, Juan, que esto es lo que le pide el Vasco Aguirre, llegar fuera. La oportunidad ahora para Jaume Costa. Atención al Mallorca, el remate de Dani Rodríguez. El envío de Dani Rodríguez, el público que protesta, yo creo que era el jugador mallorquí. Le da la espalda, Atención que se va Sadik. Ojo a Sadik, ahora la oportunidad para la Real. Sadik demasiado, se adelantó demasiado el balón. Y
Mallorca a la derecha en la imagen, la Real Sociedad a la izquierda, el equipo insular, el que pone la pelota en juego. Copete en la entrega hacia Dani Rodríguez, ojo el disparo, ¡fuera! El lanzamiento fuera a la derecha de la portería de Remiro, oportunidad para el Mallorca en el lanzamiento de Arton Prats. Vemos ahí la jugada del Mallorca. Dani Rodríguez yo creo que intentó controlar la pelota, pero se le queda una asistencia extraordinaria para Prats y el tiro de Prats según viene con la pierna derecha. La conclusión es que jugando como la primera parte, los 90 minutos, creo que hubiera sido más divertido para la gente, inclusive más atractivo. Pero bueno, la conclusión final es que vamos a ir a Anoeta con la etiqueta de víctimas, pero vamos a pelear sin lugar a dudas. Por una falta anterior, atención a la posibilidad de remate. Ha tocado Sadí, se ha marchado fuera, saque de puerta. La pelota para Bryce en el disparo, ha parado en primer lugar y el balón al lateral. Aplaude a Arton Prats. De nuevo para ataque Cubo, llega la Real, Sadik, fuera. La oportunidad de Sadik que ha rematado a Boca. Pero bueno, en el fútbol esto nunca, no está nada escrito, de verdad. Yo pienso que hacen bien ellos en no darnos por muertos y nosotros hacemos bien en sentirnos vivos, porque esa es la realidad. No somos favoritos, también es realidad. Pero bueno, la ilusión es así, en esa sí tenemos que ser 50-50. El equipo de los Hierro y qué buena acción de Barrenechea, la ha sacado Grave. Ojo que esta es la última jugada del partido. 15 segundos para el final, un saque de esquina para la Real Sociedad. No se mueve nadie en Son Bosch, no se mueve nadie aquí, porque la Real tiene esta oportunidad en el pie de Bryce. Va a intentar llegar Lenormand. Se acabó. La pelota para Radonjic y el árbitro va a indicar Se acabó. que se ha acabado. Va a mirar esa acción y si Sí, va a mirar lo que ha sucedido en el área del Real. Queda mucho para el 27 de febrero y hay partidos de liga. Que no piensen tanto en el 27 de febrero y claro. Sí, es buena pregunta porque esa es mi labor, a eso me dedico. Y mañana ya, bueno, ahora mismo ya estamos metidos con Rayo Vallecano, ahora mismo, es decir, ya estamos viendo mañana el vídeo tal y cual y nos metemos a planificar la semana para el Rayo Vallecano. Lo otro se olvida, de hecho ni veremos mañana imágenes del partido de hoy, no lo haremos, es desconexión total. No se dio, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de en Liga meternos, porque dices bien, tenemos 3 semanas de Liga que hay que sumar porque estamos cada vez más cerca de la quema y no me gusta nada. Pero con ese marcador a Noeta, en base también a sus otras experiencias en Copa. Pues supone que vamos a sufrir como unos perros. Eso supone, hijo. No va a ser un día de campo. Bueno, ya te digo. Cuando salga del estadio, ¿cómo va a celebrar la victoria? Mítica frase, ¿verdad? Un whisky y a dormir, hijo.